Ya, sí, justo lo estoy empezando a grabar ahorita. Eh, Muy bien, presente. Muy bien, estas entidades realmente no son tan comunes. Voy a empezar diciendo eso. No son tan comunes, especialmente esta de acá. El síndrome de Sjögren, eh, usualmente a nosotros los clínicos se nos pasa desapercibido. ¿Y eso por qué? Porque no la pensamos. Disculpen la diapositiva, dice agosto, pero es septiembre, todavía estoy con el mes anterior. Eh, y no la pensamos Doctor, sí, doctor, disculpe, se ve la mitad de su diapositiva. ¿no sé? Qué raro. Ah, ya. Vamos a ver si la agrandamos. ¿Ahí se ve bien? Ahí. Sí, sí, doctor. Ahí se ve Mejor. mejor. Ya. Ok. Entonces, como les decía, el síndrome de Sjögren usualmente no, a nosotros los clínicos se nos pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones clínicas que comúnmente se pueden confundir con otras, que inclusive son mucho más frecuentes. En el síndrome de Sjögren lo que vamos a ver son manifestaciones eh, de sequedad de mucosa, sequedad eh, a nivel de la formación de las lágrimas y sequedad de la boca, lo que se le conoce también como síntomas Zika, ¿sí? O síndrome Zika también. Eh, Vamos a ver, todos dicen presentes. Muy bien. Entonces, ¿por qué pasa desapercibido? Pasa desapercibido porque, por ejemplo, si yo tuviera una persona mayor, una persona anciana, que llega a la consulta por sequedad de boca, pues yo lo voy a asumir a que parte de la fisiología del envejecimiento produce atrofia de las glándulas exocrinas, glándulas salivales, y por ende, pues el paciente podría estar haciendo boca seca. Lo mismo pasaría a nivel de las glándulas lacrimales. Podría asumir que es por ojo seco, por un problema de disfunción de la glándula lacrimal y no lo pensaría en sí como un síndrome de Sjögren. Y si a eso le sumo que el paciente que tiene boca seca, ojo seco, me dice, doctor, me siento fatigado, me siento con un malestar constantemente y yo le hago alguna que otra pregunta para ver si es que este paciente podría tener una depresión de fondo y me sale positivo, podría yo pensar de que esa fatiga o ese cansancio sumado a los otros problemas de ojo seco y boca seca podría tratarse de dos entidades distintas, eh, que es mucho más frecuente. Como vamos a ver, la manifestación más común extraglandular en síndrome de Sjögren es esa fatiga que hasta aparece en el 70% de los pacientes, ¿sí? Eh, y que si no lo identificamos, o al menos no lo pensamos, si no lo planteamos como nuestro diagnóstico diferencial, se nos va a pasar desapercibido. ¿Sí? Presente. Muy bien. Ok. Entonces, acá vemos una mujer con la lengua agrietada. Obviamente, esa es una imagen en Photoshop. Eso no es una lengua real, pero la idea es que sepan de que la lengua se seca y podría inclusive hasta agrietarse. Lo otro son, bueno, cuando una persona sufre de problemas de ojo seco, la vista se pone roja, le da ojo rojo a una persona. Entonces, estas chicas aparentemente tienen sospecha de síndrome de Sjögren. Esperemos que haya sido por eso y no por la ingestión o por el consumo de alguna sustancia. Muy bien. Primero vamos a comenzar. eh, Me imagino que la mayoría de ustedes ha almorzado y hace poco, entonces esperemos que no se duerman. Entonces, vamos a empezar con un casito clínico para ir viendo este problema. Se trata de una mujer de 48 años
Va a acudir a su chequeo odontológico. En el examen, el odontólogo le encuentra 5 caries, pero su última curación había sido hace 6 meses. Adicionalmente, le nota la lengua agrietada. Le pregunta a la paciente si tiene problemas para la deglución, lo cual es afirmativo. Y finalmente, la paciente manifiesta que tiene problemas para enfocar en objetos, los ojos se tornan rojos y constantemente tiene que usar colirios por este problema. Por estas manifestaciones, el odontólogo nos hace una interconsulta a nosotros de medicina interna, en este caso, y nosotros la vemos en el consultorio. Entonces, miren, caries, problemas para deglución, problemas para enfocar objetos, los ojos, el ojo rojo, que son manifestaciones que vamos a ver en esta entidad. Como la mayoría de las enfermedades autoinmunes que estamos viendo en este capítulo, su origen es desconocido. Por alguna razón, nuestras células, los linfocitos B, los linfocitos T, se les ocurre pues ir en contra nuestra. Entonces, y justo va a tener cierto trofismo hacia las glándulas salivales y lacrimales. Em, los síntomas que van a presentar por este problema van a ser los llamados síntomas Zika, como ya les dije hace unos minutos. Y existen dos tipos de síndrome de Sjögren primario. El síndrome de Sjögren, perdón, el síndrome de Sjögren existen dos tipos. El síndrome de Sjögren primario, que es aquel que aparece sin una causa subyacente, o sea, aquel que aparece de novo, y el síndrome de Sjögren secundario, que hasta en algunos casos puede llegar a ser, puede aparecer hasta en el 37, 1036, 30% de otras colagenopatías, otras enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que sobre la base, sí, sobre la base de una enfermedad autoinmune, una colagenopatía, se agrega otra, eso se llama síndrome de asolapamiento o también en inglés de overlap. Entonces, como vamos a ver, el síndrome de Sjögren secundario va a estar presente en algunas de estas colagenopatías. LES, AR, esclerosis sistemática progresiva. ¿Sí? El síndrome de Sjögren primario, realmente no tenemos una prevalencia en sí. Se cree que es más o menos 61 no por 100.000 habitantes, más prevalente en Europa porque es donde el hemisferio norte es, pues, digamos, son los países que más investigan en general, no solamente en reumatología, sino en general. En todas las ramas de la medicina, siempre el hemisferio norte va a producir mayor investigación que nosotros. La relación, entonces, y va a haber una predisposición, como en la mayoría de las colagenopatías, a predominio, de, a predominio femenino, ¿sí? ¿Qué pasó? Me están levantando la mano. O ya la bajaron. Marjorie Medalit. ¿Algún problema? Bueno, continúo. Bueno, va a haber una predisposición al sexo femenino. La edad media de aparición aproximadamente van a ser los 55 años, pero puede aparecer antes o puede aparecer después. Sí, yo sé, es una lástima. Digamos, la biología y la naturaleza ha querido que no que sea así en este tema de reumatología. Solamente hay una que otra enfermedad autoinmune que es a predominio masculino, pero ¿qué vamos a hacer? Así es. La etiología principalmente es desconocida, nadie sabe, y esto es lo que esto voy a mencionar es sobre el síndrome de Sjögren
primario. Como saben, el secundario es cuando encontramos una causa subyacente. Esto es netamente el síndrome de Sjögren primario. Existen teorías. Nada de lo que se menciona en la parte de teología está demostrado. Son teorías, son hipótesis. Y se cree de que puede ser inclusive, puede tener una etiología hasta multifactorial, desde problemas con infecciones, o sea, virales, problemas hormonales, problemas inclusive hasta de vitamina D y asociado incluso al estrés. Eh, y obviamente van a haber factores genéticos que van a estar involucrados. El factor genético, sí, se han hecho algunos estudios sobre el antígeno leucocitario humano, el HLA, en el que obviamente nada de esto le va a venir al examen, se coloca para que ustedes tengan conocimiento de que existen algunos alelos que se encuentran involucrados como hipótesis en la enfermedad de Sjögren. Ustedes saben que el antígeno leucocitario humano se encuentra a nivel del cromosoma 6. Estos son algunos alelos, algunos que se encargan, algunos que están asociados con el riesgo de la enfermedad y otros que están asociados para protección de la enfermedad. ¿Sí? Pero se han descrito como una posible etiología del síndrome de Sjögren primario, ¿sí? Otros van a ser los virus, y obviamente, pues no se pueden identificar a todos, pero existen alguna predisposición, como el virus Coxsackie, que se ha encontrado en algunas biopsias de glándulas salivares menores. Eh, Otros, por ejemplo, han encontrado virus de Epstein-Barr, que es, como ustedes saben, el responsable de la mononucleosis infecciosa. Y en algunos casos se han visto, eh, y en algunos casos hasta relacionado a hepatitis C y VIH. Entonces, como ven, es muy general todo esto. O sea, no voy a pensar que después de una infección por una mononucleosis o si yo tuviera, por ejemplo, eh, me va a dar, ¿no? Pero sí es bueno que lo sepan, que existe como una teoría, como una hipótesis, que los virus podrían estar relacionados. Em, ¿Qué es lo que va a producirse cuando, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen deficiencias hormonales, sexuales, se ha visto que sus glándulas epiteliales, acuérdense de que la glándula tiene un borde, cada glándula tiene un borde de células epiteliales, y ha habido cierta se ha visto de que en algunos pacientes que tienen deficiencia androgénica podría haber un incremento de la apoptosis de estas células epiteliales, y por ende, pues la destrucción o la disfunción de dicha glándula. Estos son estudios, esto es un resumen de varios estudios que se han hecho. Por ejemplo, como algo incidental, se ha visto de que algunos pacientes con síndrome de Sjögren primario tenían valores elevados de prolactina. No se sabe por qué, pero observacionalmente se evidenció. Esto también se estudió mucho en los que los pacientes bajo mucho estrés psicológico, eh, eran más predispuestos a hacer un síndrome de Sjögren. Ustedes saben que el estrés genera un estado de ansiedad permanente, en el que ya está descrito que hay liberación de citoquinas, es un estado proinflamatorio. Y obviamente todo estado proinflamatorio es un estado que podría conllevar a la aparición de enfermedades autoinmunes. Ojo, no estoy diciendo de que el estrés produce lupus o produzca R, sino podríamos decir que es un factor de riesgo y se describe en síndrome de Sjögren. Ojo, síndrome de Sjögren, primario. Muy bien.
Como les dije hace unos minutos, las glándulas exocrinas van a estar pues compuestas por células epiteliales, ¿sí? Acá hay una glándula epitelial. Una glándula que diga, esto es su tejido epitelial, por células ductales y células acinarias con función secretoria. Eh, la composición celular, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vamos a ver en los tejidos de los pacientes que padecen un síndrome de Sjögren, indistintamente de si es primario o secundario? Van a ver infiltrados linfocitarios a predominio de TCD4 y TCD8. Eh, y es el hallazgo característico que se vería si yo le hago una biopsia a una glándula salival afectada por el síndrome de Sjögren, ¿sí? Eh, Esto porque por una respuesta autoinmune digamos, producida por el antígeno leucocitario humano, que al final van a producir, pues, este cambio inflamatorio a nivel de las glándulas exocrinas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entre las manifestaciones clínicas que vamos a tener en el síndrome de Sjögren, como ya les dije en la parte introductoria, son los síntomas Zika, principalmente a nivel eh, de los ojos y a nivel de la boca. Va a haber sequedad de boca o también llamado serostomía y va a haber sequedad a nivel de los ojos llamado seroftalmia, ¿sí? Entonces, ambos van a eh, aparecer en el 98% de los casos del síndrome de Sjögren. Va a aparecer posteriormente a una seroftalmia, puede aparecer una queratoconjuntivitis, podríamos ser más predispuestos a hacer una queratoconjuntivitis, ya que una queratoconjuntivitis es cuando la córnea se inflama, la persona manifiesta una sensación de cuerpo extraño, eh, quemazón, dolor y fotofobia. La persona que tiene sequedad de boca va a tener dificultad para hablar, va a tener disfagia, que es la manifestación que daba la paciente del primer caso, y estomatitis zika. La estomatitis zika es el agrietamiento de la lengua dentro de la estomatitis zika, por la sequedad de la boca, va a haber cierto agrietamiento de la lengua. Por la serostomía va a haber un aumento de riesgo de la caries dentaria y va a haber pérdida precoz. Es por eso de que si ustedes ven una mujer relativamente joven, edéntula total, habría que sospechar inclusive en un síndrome de Sjögren, a menos que la señora pues no haya tenido malos hábitos de higiene bucal y obviamente esa haya sido la causa, ¿no? Pero si estamos ante una paciente, como en el caso anterior, que era una mujer eh, que acudía a su cita puntualmente con el odontólogo, y que a pesar de haberle hecho curaciones hace pocos meses, la paciente persistía con caries, justamente también nos podría pensar en el síndrome de Sjögren. El riesgo de candidiasis oral es 10 veces mayor. Entonces, si yo veo una persona con muget oral, ustedes saben el muget oral, muget es el nombre propio, pero lesiones blanquecinas, placas adheridas al paladar blando, eh, obviamente lo primero que vamos a pensar es en VIH, pero si nuestro liso sale negativo, vamos a pensar en un síndrome de Sjögren. ¿Sí? Muy bien, este es un ojo rojo, ¿sí? Ojo rojo. La lengua agrietada por serostomía. Muy bien. Eh, pero como les dije al inicio, pasan muy desapercibidos. Si yo
si un paciente acude a consulta, difícilmente le vamos a preguntar, señor, ¿usted tiene la boca seca o usted tiene el ojo seco? ¿Por qué? Porque ni el paciente mismo se va a dar cuenta así. Lo único que va a hacer es, doctor, o sea, y como la persona para la boca seca toma agua, se hidrata la boca y para el ojo seco usualmente usa colirios constantemente que compran en la farmacia por 7 8 soles. Entonces, y no lo ven como algo relevante. Entonces, y si nosotros no les preguntamos, va a pasar desapercibido. Es más frecuente, por ejemplo, ver boca seca y ojo seco por el envejecimiento y como efectos no deseados de fármacos. Si yo tengo un paciente que toma iosina para, un cólico abdominal, eso me va a producir un efecto anticolinérgico, por ende me va a producir sequedad de boca. Si yo tengo un paciente que toma antidepresivos tricíclicos, me van a producir sequedad de la vista, sequedad de la boca, y así la lista, pacientes que, por ejemplo, reciben antihistamínicos por un rinitis alérgica, van a ser, en algunos casos podría producir boca seca. Entonces, ya como que pensamos nosotros que más puede ser, y ojo, si es una persona anciana que tiene boca seca y tiene ojo seco, pues yo podría asociarlo al envejecimiento y no por discriminarlo y no por decirle, ah, usted señor tiene esto porque es anciano. No, simplemente porque es frecuente y parte de la fisiología del envejecimiento va a confirmar lo que les estoy diciendo, porque en el envejecimiento hay ciertos cambios, disfunción de glándulas exocrinas, ¿sí? Y eso es per se, eso es propio, pues es propio del envejecimiento. Y otro dato, cerca de hasta el 35% de la población tiene ojo seco y boca seca, y no por eso van a tener síndrome de Sjögren. Entonces, qué dilema, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnostico el síndrome de Sjögren si hasta el 20 por 30% de la población tiene las manifestaciones y si yo trato de hacer criterios diagnósticos, pues no las tienen? Entonces, ahí es donde vienen nuestros criterios diagnósticos. Vamos a tener otros síntomas, porque acordémonos que no solamente glándulas exocrinas hay en los ojos y en la boca, también existen glándulas a nivel de la mucosa vaginal, a nivel de la mucosa anal, a nivel de la mucosa nasal. Por ejemplo, en las mujeres, esta sequedad de la mucosa vaginal va a producir vaginitis atrófica, va a producir incremento de ITU, no van a poder tener relaciones sexuales satisfactorias. Y a veces, muchas veces, como la mujer al presentar esto usa algún tipo de lubricante, también se le pasa desapercibido y a veces por vergüenza no lo menciona. Hay otras manifestaciones clínicas que están asociadas al síndrome de Sjögren primario. Entre ellas va a haber una parotiditis, o sea, una inflamación de la glándula parótida bilateral, hasta en un 34% de los casos. Y mencionan en la literatura de que si hubiera esta parotiditis y si está relacionado dicha parotiditis a un síndrome de Sjögren primario, habría inclusive hasta una relación, hasta un riesgo relativo de 13.7 veces. Es por eso ya se sabe que hay una relación entre linfoma y, mejor dicho, entre síndrome de Sjögren y linfoma. Eh, no se sabe por qué, pero sí en los estudios observacionales mencionan dicha asociación. Y sería bueno, ¿no? Tal vez en algún estudio retrospectivo, por ejemplo, o en un estudio prospectivo, preguntarle a los pacientes que sufren de linfoma o que han tenido linfoma si ellos manifestaban síntomas Zika. Tal vez, pues, nos llevemos una sorpresa. No es que el paciente, no es que yo vaya a estarle haciendo chequeos ni screening de linfomas en los pacientes con síndrome de Sjögren. No se recomienda, ¿sí? No se recomienda.
Otra de las manifestaciones extraglandulares más frecuentes, como les dije al inicio, es es fatiga, que muchas veces se pueden confundir con artralgias. Si se trata de una persona mayor, eh, yo puedo decir, no, no, tal vez a la señora le duele el hombro porque tiene una bursitis subdeltoidea, o le duele la mano porque tiene artrosis de la mano. Entonces, y pues a veces puede pasar desapercibido. Otra manifestación intraglandular podría ser el PIT, después de muchos años de enfermedad. Y en otro porcentaje menor van a haber lesiones cutáneas, afectándose venas de pequeño y mediano calibre, miembros inferiores, pero como le digo, pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Hay algunas manifestaciones cutáneas, como eritema lunar, anular, perdón, como es este de acá, es un eritema con un halo bien definido. Puede existir inclusive afectación renal hasta en el 5% de los casos, ¿no? Podemos tener una paciente que ingresa al hospital por una glomerulonefritis, perdón, por un problema de proteinuria, y simplemente no sabemos por qué, y al final podría tratarse de una un problema renal por el tema, por un síndrome de Sjögren. Pero como les digo, na- eh, estaría dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, pero no sería de los primeros. En etapas más avanzadas podría haber algún tipo de neuropatía sensitiva, pero justamente esto, ¿no? La fatiga y ese dolor difuso que lleva a la persona a, digamos, a acudir a la consulta y muchas veces pasan desapercibidos porque no les hacemos las preguntas debidas, ¿sí? No no las consideramos como es como dentro de nuestros diagnósticos iniciales, o probablemente no las consideremos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Si yo veo una mujer, porque usualmente son mujeres, que presenta dolor crónico, presenta fatiga, y justo presentan pues ciertos puntos dolorosos compatibles con fibromialgia, yo podría pensar, esto es una fibromialgia. Y sin embargo no le he preguntado, señora, usted tiene la boca seca, usted tiene el ojo seco, sus relaciones sexuales son satisfactorias, se atora cuando come, tiene caries múltiples, y probablemente la señora me diga, no, sí, doctor, tengo problemas con mi esposo, porque, digamos, difícilmente tengo lubricación, siempre me tengo caries todo el momento, cada vez que voy al odontólogo, se me ha caído inclusive una muela. Entonces ya como que podríamos ver de que tal vez no es una fibromialgia, podría ser un síndrome de Sjögren. Y si yo le hago los criterios diagnósticos, probablemente me salga. Entonces, lamentablemente, fatiga y dolor difuso pueden ser muchas cosas. El diagnóstico diferencial es muy amplio, es muy amplio. Y el diagnóstico diferencial del síndrome de Sjögren es amplio también, pero siempre tiene que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, ¿sí? No solamente afecta, ya saben, eh, a la boca y los ojos, sino también puede haber pérdida involuntaria de peso, puede haber problemas de, inclusive hasta vasculitis cerebrales que pasan desapercibidas y nadie sabe por qué fue. Obviamente los problemas glandulares van a estar altos, van a haber adenopatías, como les mencioné, hay una relación entre síndrome de Sjögren primario y linfomas, pero no quiero decirles que el paciente que tiene síndrome de Sjögren va a hacer linfoma. No, existe una relación, existe un riesgo, pero no el 100% lo va a hacer, ¿no? En enfermedades, cuando la enfermedad está muy avanzada, van a haber problemas pulmonares, puede existir inclusive hasta una enfermedad pulmonar intersticial difusa, puede haber nefropatía, el componente articular, que es el que muchas veces la paciente manifiesta, y a veces lo asociamos a otros problemas y no a un síndrome de Sjögren. Puede haber miositis, que es parte de todo el síndrome extraarticular,
del síndrome de Sjögren, pues puede haber puede haber artralgia, puede haber mialgias, puede haber inclusive hasta neuropatía periférica en algunos casos. ¿Sí? Y obviamente las lesiones que les mencioné, ¿no? Como eritema anular, en un 10%. Es por eso que yo les digo, chicos, cuando nosotros veamos un paciente en el que tengamos dudas sobre el diagnóstico, nosotros tenemos que ver al paciente así como está la señora. Tenemos que verla de pies a cabeza, darle una bata, como era antes. Anteriormente al paciente se le examinaba así, a la paciente no se le veía o al paciente no se le veía con ropa antes de ingresar al consultorio, y yo me acuerdo de haber visto eso cuando he sido estudiante. La paciente que ingresaba y se ingresaba, y obviamente la parte de la anamnesis se hacía con, obviamente, con su ropa normal, pero después cuando venía el examen físico, al paciente se le daba una bata y se le miraba desde la punta del pie hasta la punta del cabello, o sea, y a veces si no examinamos la pierna nos perdemos las lesiones cutáneas, si no le vemos las manos, no les palpamos los dedos, vamos a ver, pues se nos va a pasar el problema articular, si no examinamos los ganglios, se nos va a pasar por ahí la adenopatía, y eso se aplica no solamente en síndrome de Sjögren, ni en SAF, ni en AER, se aplica en la mayoría de los problemas, en la mayoría digamos, de las enfermedades. ¿Sí? Entonces tenemos que examinar bien a nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, el pronóstico de esta enfermedad es favorable. La expectativa de vida con respecto a la población general es igual. Los pacientes con síndrome de Sjögren primario, a pesar de tener estas manifestaciones, su expectativa de vida va a ser igual. Y yo creo que es criticable este comentario. ¿Por qué? Porque simplemente debe haber sido en aquellos pacientes en los cuales se les preguntó bien, o no se les examinó bien, o no se les hizo un estudio exhaustivo de si o no presentaban alguna de estas manifestaciones. Como saben, el 98% de los pacientes van a manifestar boca seca, ojo seco, pero tal vez eh, cualquiera de estas se le haya atribuido a cualquier otra enfermedad menos el síndrome de Sjögren. ¿Sí? Pero si bien es cierto la expectativa es igual, la calidad de vida se ve reducida por las manifestaciones ya descritas. ¿Sí? Las causas de muerte de estos pacientes son exactamente las mismas que una persona que no tuviera la enfermedad, ¿sí? Y podríamos hablar de que hay un pico de riesgo de linfoma en estos pacientes, ¿sí? Y obviamente el síndrome de Sjögren secundario, ¿sí? El secundario, el pronóstico de vida va a depender de la enfermedad primaria, de la causa subyacente, ¿sí? Como les dije, el diagnóstico diferencial de síntomas Zika es muy amplio, es muy amplio. Hay muchas otras causas que podrían producir esto antes de un síndrome de Sjögren, desde factores ambientales. Por ejemplo, ojo seco, desde factores ambientales, el aire acondicionado, el fumar, el estar en la computadora mucho tiempo, disfunción de la glándula de Beibomio, que eso ya es netamente del oftalmólogo, una rosácea, uso de lentes de contacto, post-cirugía refractaria, no sé si alguna vez, no sé si alguno de ustedes se ha hecho una cirugía refractaria, después hay que echarse gotitas y obviamente estar con el ojo eh, con parche por un día, si no me equivoco. En algunos pacientes, en los cuales no hay oclusión total de los párpados cuando duermen y el día siguiente, en la mañana, cuando amanecen, sienten como si tuvieran una arenilla en el ojo, podría también ser preso. Por ejemplo, es en los pacientes que tienen una producción normal de la lágrima. En aquellos que tienen una producción anormal de la lágrima, les dije, fármacos. Ojo, drug en castellano, su traducción, si estamos hablando de medicamentos, es eso, fármacos, ¿sí?
No digan en sus ponencias cuando quieran, no, las siguientes drogas, no, droga en castellano es marihuana, cocaína, drogas ilícitas, no. Fármacos son lo que nosotros usamos. Como en inglés, lamentablemente, su lenguaje es muy limitado. Es por eso que usa, el inglés lamentablemente es así. Tiene menos palabras que el castellano. Es por eso que ellos usan drug para todo. Muy bien. Causas como el envejecimiento, la menopausia, como les dije, había un componente androgénico, un componente hormonal en la patología, en la aparición del síndrome de Sjögren, probablemente esté relacionado a la menopausia en aquellas pacientes o pacientes que han recibido radioterapia, por ejemplo, en tiroides, radioterapia en laringe, radioterapia por cáncer de mama, pueden producir también cierta serostomía en aquellas pacientes con infecciones por VIH, por hepatitis C, en pacientes con sarcoidosis. Entonces ven que la lista es larga, ¿no? Miren, serostomía, para no hacerla tan larga, porque ya estamos ya, puede pasar unos 50 minutos. Por ejemplo, fármacos anticolinérgicos, antihistamínicos, como les dije, las personas que consumen antihistamínicos por rinitis por mucho tiempo, pueden producir también sequedad de boca, antidepresivos tricíclicos, diuréticos, los diuréticos que se usan mucho en personas ancianas que tienen problemas de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, fármacos antihipertensivos, ven otros, ansiedad, post-radiación, post-VIH, y entonces ven, el diagnóstico es más amplio. Y yo les digo, esto de acá, que el paciente presente esto, es más frecuente que el síndrome de Sjögren. Es por eso que se nos pasa desapercibido. ¿Sí? Se nos pasa desapercibido. Si yo viera un paciente que tuviera una parotiditis y tuviera una inflamación de la glándula parótida, pensaría en que pues, es infeccioso, viral. Si veo que ya dura más de 2 semanas, 3 semanas, pensaría en que pues, es una cialoadenitis crónica, una neoplasia, etc. Inclusive hasta eh, mononucleosis, ¿sí? No lo voy a pensar inicialmente como si fuera la causa, la forma de presentación de un síndrome de Sjögren. ¿Sí? Por eso que nuestro diagnóstico diferencial tiene que ser amplio y nunca olvidarse de que existe. Muy bien. Obviamente no todo es clínica. Nuestro laboratorio nos va a ayudar a cerrar la brecha, a cortar la brecha diagnóstica, a cortar nuestra duda y obviamente estos van a haber anticuerpos antinucleares presentes hasta el 83% de los pacientes. Eh, y obviamente uno de los anticuerpos antinucleares positivos van a ser dos, existe el SSA, el SSB, más o menos SSA aparece hasta en el 60-70% de los casos, de los pacientes, ¿sí? Pero existen otras clonogenopatías que producirían también anti-RO o anti-SSA y nos ayudan mucho. Por ejemplo, eh, este es un anticuerpo, el anti-SSA, ¿sí? Que es el anticuerpo específico de síndrome de Sjögren, que si yo, por ejemplo, lo pidiera en el contexto de una persona con AR o con LES y me saliera positivo, obviamente estaría pensando ya en un síndrome de Sjögren secundario, ¿sí? Otros, aparte del ANA, que podría estar presente desde el 83% de los pacientes, el factor reumatoide también podría estar elevado, ¿sí? Hasta en un 75%. Y acá llegamos al diagnóstico. Entonces, doctor, pero si usted nos ha dicho durante casi 30 minutos de que se nos pasa desapercibido, se nos pasa desapercibido, se nos pasa, entonces no se nos debería pasar desapercibido. Por eso usted nos está dando la clase. Sí, efectivamente, chicos. Es justamente por eso que existen criterios diagnósticos que tienen sensibilidad alta para, y sensibilidad alta también para poder, pues, decir esto es un síndrome de Sjögren o no. Primero, el flujo de saliva sin estimulación tiene que ser menos de 0,1 mililitro por minuto. El test de Schirmer tiene que ser anormal. El test de lisamina verde o fluoresceína debe ser anormal. En sangre tengo que detectar mi anticuerpo SSA y
En caso que tenga una biopsia, pues la biopsia tiene que ser característica de los hallazgos ya mencionados en unas diapositivas anteriores. El diagnóstico se va a hacer con 4 a más puntos luego de aplicar criterios de inclusión y exclusión. La exclusión es que ha sido un paciente que haya recibido radioterapia, ese paciente no, esa serostomía es por post-radiación, en pacientes por VIH es por VIH, en pacientes por sarcoidosis y etc. etc. ¿Sí? Estos pacientes excluimos porque estas manifestaciones van a ser por esto. Pero la inclusión va a ser que la serostomía y la seroftalmia tengan por lo menos 3 meses y que no tenga otra explicación. ¿Sí? Doctor, ¿qué es el flujo de salida sin estimulación menor de tal edad? Esto, perdón, no he puesto la diapositiva, pero el flujo de saliva, eso se encarga, se coloca como un tubito y se estimula la secreción de saliva. No he puesto la diapositiva, pero sí la había. Bueno, en fin. Es un test que usualmente los odontólogos, lo pueden hacer para medir qué cantidad de saliva se produce sin estimulación. O sea, tiene que ser un ambiente donde no hay una cafetería al costado, ¿no? Donde huele la empanada, obviamente va a producirse la saliva, pues demasiado. Muy bien, el test de Schirmer es este de acá, se coloca como un centímetro en el párpado inferior y obviamente nosotros producimos lágrima constantemente, ¿sí? Este test de Schirmer tiene creo que es más de 2 centímetros, perdón, más de 5 centímetros es normal, menos de eso ya es patológico, ¿sí? El test de lisamina verde o fluoresceína normal es este de acá. No es que la señora se esté convirtiendo en el increíble Hulk ni esté ictérica ni se haya puesto un glow stick en los ojos. Es simplemente el test en el que obviamente después se ve por un campo de rayos ultravioleta y lo que vamos a ver pues son estas grietas a nivel de la córnea, lo cual me va a dar un test de Schirmer, perdón, un test de fluoresceína positivo. La detección en sangre, eso es un examen sérico, y la biopsia pues requerimos de un patólogo para que nos vea la biopsia. Muy bien. El manejo está dirigido a tratar los síntomas. Se puede decir que el tratamiento de la enfermedad de Sjögren es netamente paliativo, o sea, de soporte. No damos tratamiento modificador de enfermedad como el que sí hay para LES o AR. No existen DARMES para síndrome de Sjögren y solamente los vamos a reservar en aquellos pacientes en los cuales la sospecha de la manifestación extraglandular sea muy grande, ¿sí? Existe también, así como en LES, cuando vean su clase de LES, existe el SLEDAI, que es digamos, es un cuestionario que nos va a ayudar a evaluar la agresividad de la enfermedad en síndrome de Sjögren. También hay, lamentablemente no está validado aquí en Perú, y con este término de validación, quiero decirles que no todo cuestionario, no todo test que ustedes busquen en Internet se puede aplicar en Perú, ¿sí? No se trata de que, uy, yo quiero ver si es que esta escala que he leído por acá la voy a aplicar en Perú y voy a hacer un estudio sobre eso. No, no se puede. Tiene que ser validado en el país, ¿sí? Muy bien. Y para validar esa prueba se tiene que hacer un estudio. La mayoría de los síntomas, la mayoría son sintomáticos, es por eso que tengo que prevenir la aparición de los síntomas. Primero, si yo estoy en un ambiente en el que hay un ambiente cerrado con aire acondicionado, pues tengo que humidificar el aire o tal vez la persona no pueda trabajar en un ambiente cerrado, ¿sí?
Entonces habría que hablar con su médico ocupacional para que la traslade a otro lado. En estas épocas, bueno, todo el mundo, el 80% de los trabajadores de oficina están en sus casas, por eso que lo cual no va a haber problema. En el caso de prevención, por ejemplo, de las caries, una fluorización cada 3 meses podría ser la solución. Si es un paciente que está fumando, pues obviamente, indistintamente de que tenga o no síndrome de Sjögren, ustedes tienen que dejar de fumar y obviamente decirle a sus seres queridos también que lo hagan. La higiene del sueño es muy importante, y el ejercicio. Para el control de los síntomas tenemos lágrimas artificiales, tratamiento antiinflamatorio si ya estamos pensando en casos de una queratoconjuntivitis, una queratitis en el peor de los casos, tapones del ángulo lacrimal, en algunos casos lentes de contacto con almacenamiento de agua, y la comunicación con el oftalmólogo es vital porque ellos muchas veces son los que más van a ver síndrome de Sjögren, inclusive más que nosotros. Estos son unos tapones que se van a colocar en en las glándulas lacrimales, ¿sí? Son unos taponcitos que se colocan justamente con el objetivo de que la lágrima circunda más tiempo y no se reabsorba, ¿sí? No se reabsorba. Entonces se coloca acá un taponcito arriba y abajo y sería suficiente. A veces también usan escleroterapia, colocan un taponcito acá y obviamente eso evita que la lágrima se reabsorba. Y acá vemos unos lentes de contacto grandes que para que humedezcan y protejan la córnea. ¿Sí? Con respecto al manejo de la xerostomía, lamentablemente no hay muchas cosas. Es más la prevención que otra cosa. Es más la prevención de las caries en estos pacientes. La boca siempre tiene que estar hidratada. Lamentablemente, si ya se pierde la dentadura, hay que usar prótesis dentales sin problemas. Yo tengo pacientes con síndrome de Sjögren y les digo que las salivas artificiales no sirven, son malas, son malas. Entonces, lo que mejor me va es que el paciente tome sorbos de agua varias veces al día, así no tenga sed, ¿sí? Y cada vez y cuando coma, la comida siempre tiene que ser una comida bien húmeda, o sea, que tome sopa, que coma alimento, verduras, que no sean, o sea, mejor dicho, al vapor, eh, y obviamente que mastiquen bien los alimentos para evitar pues el atoro. Acá hay varios tratamientos que los pueden ver en casa: ciclosporina, uso de lágrimas artificiales, los plugs que son para digamos, los tapones para las lágrimas lacrimales, etc. Inclusive, mire, hasta aceites nasales en caso hubiera rinitis seca. Se dispareunia por sequedad vaginal, uso de eh, lubricantes estrogénicos. Miren, y esto de acá para fatiga podríamos dar inclusive una prueba terapéutica con hidroxicloroquina, pero su grado de recomendación es C, o sea que muy bajo. Ya saben, los DARMES o FARMES, como lo quieran llamar, no se deben usar en síndrome de Sjögren, salvo tenga manifestaciones extraglandulares. Y muy bien, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta del síndrome de Sjögren? Ya. Voy a traer un vasito de agua. Piensen 2 minutos sus preguntas. Ya regreso.
Listo, muy bien chicos, continuamos. El síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es una entidad relativamente nueva. Así como síndrome antifosfolipídico con ese término se le conoce desde el año 83, o sea, es una entidad relativamente nueva y tiene toda una historia el síndrome antifosfolipídico. Y para ser una enfermedad, eh, es, digamos, eh, como entidad se le ha estudiado mucho porque justamente es relativamente nueva. Eh, ¿Qué es el síndrome antifosfolipídico? El síndrome antifosfolipídico, eh, vamos a, antes de decir qué es el síndrome antifosfolipídico, acá hay unas imágenes. El síndrome antifosfolipídico se va a caracterizar por la presencia de eventos trombóticos en aquellas personas jóvenes, y no tan jóvenes, pero es nuestra sospecha diagnóstica, siempre vamos a pensar en un síndrome antifosfolipídico cuando tengamos a un evento tromboembólico, trombótico en una persona joven. ¿Sí? ¿Y por qué les pongo aquí? Esto es, bueno, evento trombótico, esto es una trombosis arterial. Como ven, hay un cambio de coloración de la piel. ¿Y por qué pongo nuestro querido virus SARS-CoV-2? Pongo al SARS-CoV-2 justamente porque existen teorías de el SAF con la fisiopatología del COVID-19. Muy bien. Primero, para hablarles de un síndrome antifosfolipídico, vamos a ver algunos casitos, ¿sí? El primero, una mujer de 28 años que ha tenido 3 abortos en los últimos 6 meses, todos ellos pasados los 2 meses de gestación. Tiene historia de un hijo prematuro, nacido a las 34 semanas y trae un resultado de anticardiolipina positivo. Siguiente caso. Paciente mujer con antecedente de LES, quien presenta aumento progresivo de volumen del miembro inferior izquierdo. Trae resultado de anticoagulante lúpico y anti-beta-2-glicoproteína positivos. El tercer caso es otra mujer de 28 años. Ella tiene el antecedente de esclerosis sistémica progresiva, en el quien va a ingresar al servicio de emergencia por presentar disnea súbita. Cuenta con un resultado de dímero de positivo y una ecografía Doppler de miembros inferiores, de miembro inferior derecho, positivo para TBP. En este último caso, estamos viendo una mujer de 28 años, ¿sí? Joven, que tiene el antecedente de una enfermedad autoinmune, en este caso esclerosis sistémica progresiva, y nos hace trombosis, ¿sí? Ya saben ustedes, el dímero D no es dinero, ¿ah? Es dímero. El dímero D nos ayuda a nosotros a no a confirmar un diagnóstico de trombosis, porque tiene una sensibilidad muy baja, pero sí tiene una especificidad muy alta, que quiere decir de que si el resultado sale negativo, nos va a alejar la posibilidad, o mejor dicho, nos va a descartar una trombosis. Pero la paciente que ingresa al hospital tiene una ecodoppler en la cual ya mencionan trombosis venosa profunda, ¿sí? Lo más probable es que una ecografía Doppler positiva con la aparición de disnea súbita en una paciente con antecedente de una enfermedad autoinmune, haya una sospecha muy alta de que esto sea un tromboembolismo pulmonar producto de un síndrome antifosfolipídico secundario. ¿Sí? Un síndrome de asolapamiento, también llamado overlap. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos tres casos son, como vamos a ver a los pacientes. También podríamos poner un cuarto caso, paciente mujer de 40 años que sale al hospital con hemiparesia derecha, sin antecedentes de importancia.
Entonces, una mujer relativamente joven, de 40 años, que nos haga un infarto cerebral que se manifiesta por hemiparesia, obviamente eso es un evento trombótico en una mujer joven. También pensar en un síndrome antifosfolipídico. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es? Es una enfermedad sistémica autoinmune que va a estar definida por eventos trombóticos u obstétricos que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos. Es trombo con anticuerpo antifosfolípido positivo. Eso es SAF. ¿Qué trombos? ¿A qué nivel? Pueden ser trombos venosos, pueden ser trombos arteriales o pueden ser microvasculares. Es justamente por estos microvasculares que existe todavía una sospecha alta, todavía no confirmada, de que si es que parte de la fisiopatología del COVID-19 no tenga que ver con estas manifestaciones o estas microtrombos que se producen a nivel de los pulmones. Sí, hay una entidad del SAF que se llama el SAF catastrófico. Es un SAF que, como su nombre lo dice, y así se llama, SAF catastrófico, va a afectar rápidamente, es muy progresivo y obviamente con una mortalidad muy alta. No he visto yo un SAF catastrófico, pero siempre pensarlo. Eh, y justamente a esto voy, ¿sí? Es una causa de aborto en mujeres que tienen gestaciones de más de 10 semanas, ¿sí? Que es justamente cuando el feto está creciendo, ¿sí? Eh, y muchos de los casos de SAF se van a dar en mujeres gestantes. Van a haber manifestaciones no trombóticas y esto puede estar asociado a otras colagenopatías, especialmente lupus eritematoso sistémico, hasta en un 50%. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, para entender cómo el síndrome antifosfolípico produce trombos, hay que entender eh, y conocer a nuestros anticuerpos antifosfolípidos. Les presento el anticuerpo antibeta 2 glicoproteína 1, al anticoagulante lúpico, que no tiene nada que ver con lupus, simplemente se le llama así por un tema histórico, y los anticuerpos anticardiolipina. ¿Sí? Cada vez que vean un AFL, así, anticuerpo antifosfolípido, vamos a hablar de ellos. ¿Sí? Muy bien. Para entender, perdón, antes de llegar a la fisiopatología en sí, justamente les mencionaba, estos son artículos recientes en los cuales empezaron a ver, por ejemplo, este estudio en Bélgica, a los pacientes con COVID-19 les hacían dosajes de anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Y veían que en un porcentaje estos estaban presentes, mas no mencionaban que podía ser la causa, porque para eso requiero yo un estudio casos y control, estudios mucho más grandes, pero sí lo mencionaba. Uy, miren, ¿sabe qué? He encontrado anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con COVID-19. Podría haber una relación en este otro estudio, por ejemplo, en el hospital, por ejemplo, este es un estudio que se ha hecho en Harvard, donde mencionan si es que efectivamente los anticuerpos antifosfolípidos pueden producir la coagulopatía del COVID-19. Entonces, ya se está investigando, todavía no está 100% confirmado, pero lo que sí se sabe es que en las necropsias de los pacientes que han fallecido por COVID-19, no existe digamos, ese componente inflamatorio que vemos en el ARDS. El ARDS es el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto, que es la manifestación más severa del COVID-19, que por lo general un paciente con ARDS, lo que vamos a ver son componentes, son infiltrados inflamatorios pues difusos, con una secreción mucosa, espesa, que es lo que produce el pulmón blanco, que radiografías o en las tomografías. En el COVID-19 no se ve eso, entonces eso llamó la atención de los investigadores. Lo que sí veían más en ellos eran microtrombos, como si hubiera una microangiopatía.
Entonces, pues obviamente esos hallazgos han conllevado a la realización de estos estudios. Entonces, no vaya a ser de que en unos meses los estudios avancen y obviamente nos digan, hay como que un mini SAF en los pacientes con COVID-19. Tal vez esa sea la fisiopatología. Muy bien. Entonces, ¿qué es el anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína? Que es uno de los anticuerpos antifosfolípidos. Em, es una proteína, como dice ahí, de cadena única, altamente glicosilada, conformado por su cantidad de aminoácidos, pero que la idea es que se va a unir con avidez a los fosfolípidos que se encuentran en la membrana, en la membrana celular. Algunos fosfolípidos como cardiolipina, fosfatilserina y fosfatilinositol. Entonces, una proteína que se va a unir a estos fosfolípidos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Es importante porque esta es nuestra beta 2 glicoproteína que se va a encontrar unida a alguno de los fosfolípidos antes mencionados, ¿sí? Entonces, esta es nuestra membrana celular, esta es nuestra beta-glicoproteína, no se mete con nadie, y de repente por causas no conocidas, ¿sí? Como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, nuestras células B van a secretar, van a liberar estos anticuerpos, ¿sí? Anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína que son como estas Y invertidas. Entonces, se va a unir a nuestra beta-glicoproteína que se encuentra en el fosfolípido. Ojo, a la beta-2 glicoproteína no se le confiere ningún tipo de propiedad. Es por eso de que los pacientes que tienen deficiencia de esta proteína, pues no tienen nada. Sí, entonces no se le confiere ninguna propiedad. Y tiene que ver no esta, sino el complejo. Entonces, vamos allá. Entonces, una vez de que nuestro anticuerpo anti-beta-glicoproteína 1 se une a nuestra beta-glicoproteína por alta avidez y se une a nuestros fosfolípidos de la membrana celular, y este complejo es el que va a producir todos los problemas de trombosis y de pérdida fetal. ¿Sí? Entonces, una vez que la proteína se ha unido a los fosfolípidos, hace cambios conformacionales en su estructura, ¿sí? Y obviamente va a haber cambios a nivel, por ejemplo, de la célula endotelial. A nivel de la célula endotelial, lo que va a haber es que este se va a unir a la anexina A2, que es un potente receptor fibrinolítico. El receptor es una membrana es una proteína de membrana, o mejor dicho, se va a producir todo un cambio, ¿sí? Va a haber un estado protrombótico que va a estar generado por la expresión de moléculas de adhesión intracelular, como el ICAM1. Van a haber moléculas de adhesión vascular celular 1, como el BECAM1, la E-selectina, el factor tisular y citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Asimismo, este complejo, este complejo va a activar a los monocitos a través de los mismos receptores por los que activa las células endoteliales, como la anexina A2 y el receptor tipo TOL4. Esta activación de los monocitos va a producir un upregulation, o sea, del factor tisular, lo que va a aumentar, miren, en realidad la fisiopatología del SAFI es un poquito compleja, ¿sí? Por eso que cuando les deje las diapositivas, les voy a dejar también un artículo de si es fisiopatología del SAF, para que, para los que les gusta leer, que imagino que son todos, puedan adentrarse un poquito más en la fisiopatología. Si no, no terminamos y nos quedan pocos minutos para terminar la clase, ¿sí? A nivel de las plaquetas, este complejo van a ser activadas por este complejo antígeno-anticuerpo a través de básicamente dos receptores,
del receptor de lipoproteína de baja densidad, eh, y el receptor adhesivo paquetario de la glicoproteína 1B. La idea es de que este complejo lo que va a hacer es, la actividad, esta activación de las plaquetas lleva una vía de asociación celular que va a terminar con un aumento de la expresión de la glicoproteína 2B y 2A. También va a producir un aumento de la citosis del tromboxano A2, y va a haber una inducción de la producción de tromosano B2 a través de proteínas quinasas activadas. Muy bien. Para que no sea tan chino todo esto lo que le estoy diciendo, y ser un poquito más sencillo. Acá hay otro dibujo. Ahorita este me gusta un poquito más porque es más sencillo. Sí, acá ya está más bonito. Nuestra célula B va a secretar nuestros anticuerpos antifosfolípidos. Este anticuerpo antifosfolípido es el anticuerpo antibeta glicoproteína, y este es el complejo. ¿Sí? El complejo va a producir va a producir cambios a nivel endotelial, cambios inflamatorios, va a promover la coagulación, y como promueve la coagulación, y va a haber también problemas a nivel de los trofoblastos en la placenta. ¿Sí? Va a aumentar el complemento, va a disminuir la proliferación de gonadotropina coriónica, lo cual va a hacer que la placenta no prolifere, no crezca. Entonces, ¿por qué existen los abortos por el SAF? Justamente por una insuficiencia placentaria, porque no va a crecer la placenta, justamente por estas cosas. Por lo que les mencioné en el cuadro anterior, pues va a haber obviamente una mayor expresión de proteína 2B, 2A, va a haber, menor actividad de la proteína C, va a haber una deficiencia a nivel de los factores tisulares, lo cual va a conllevar a la formación de coágulos. Y a nivel inflamatorio, pues inclusive, claro, aumenta la actividad del complemento, aumenta el factor tisular, va a incrementar también el factor de crecimiento endotelial. Entonces, todo esto al final va a producir los cambios mencionados, ¿sí? Se han encontrado la beta-glicoproteína 1, se ha encontrado en células trofoblásticas. Esto va a producir, como les dije hace un momento, apoptosis, insuficiencia placentaria y obviamente infartos múltiples. Esto es la placenta de una mujer que ha abortado, y como ven, está necrosado por la trombosis. Muy bien, entonces esta es la beta 2 glicoproteína 1. El otro anticuerpo antifosfolípido es el anticoagulante lúpico. Eh, no solamente va a estar elevado en SAF, sino también en otras enfermedades autoinmunes, exposición a fármacos, antibióticos, infecciones virales, hasta en pacientes con problemas síndrome linfoproliferativos. Eh, se va a unir, se va a unir al fosfolípido de la membrana celular, ¿sí? Lo que va a producir es que en condiciones normales, o sea, por ejemplo, esto es lo normal, en condiciones normales, el factor 10 activado, pues esto es todo el complejo activador de protombina, ojo, que es parte de la cascada de coagulación. El factor 10 activado, el factor 5 activado y los fosfolípidos con el ion calcio van a conformar todo este complejo activador de protombina, ¿sí? Que lo que favoreciendo obviamente la hemostasia, ustedes saben, es parte de la cascada de coagulación. Lo que pasa es cuando el anticoagulante lúpico se adhiere a, al fosfolípido de la membrana celular, a los fosfolípidos presentes en el complejo activador de protombina, va a evitar la activación de protombina, lo que causa un efecto anticoagulante.
Entonces, pero si es un efecto anticoagulante, entonces estamos hablando de que el SAF produce trombos. Va a ocurrir todo lo contrario. Estos complejos inmunes formados por este complejo, por el complejo activador de protomina y el anticoagulante lúpico, se depositan en la microvasculatura, ¿sí? Estos se van a depositar acá, en la microvasculatura, formando coágulos, ¿sí? Formando coágulos. Además, la presencia del anticoagulante lúpico va a estimular las plaquetas, aumentando la síntesis de tromboxano A2, lo cual va a conllevar también a una producción de prostaciclina y por ende mayor trombosis, ¿sí? Les voy a dejar las diapositivas de fisiopatología para que lo puedan leer tranquilamente. La anticardiolipina es el tercer anticuerpo antifosfolípido. Se encuentra, es un lípido que se encuentra, la cardiolipina, como les dije hace unos minutos, se encuentra, es un fosfolípido que se encuentra en la celular. Obviamente la anticardiolipina es un anticuerpo que va contra la cardiolipina en membrana celular, van a requerir de beta-2-glicoproteína y eso es algo nuevo, como les dije, esto es una entidad nueva, y va a interferir con la producción endotelial de prostaciclina, la vía de termodulina, función de tintrombina, va a promover la activación plaquetaria, ¿sí? Con interacción mediada de fosfolípidos o que interfiere en el paso de precalicreína a calicreína. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? A títulos elevados, se han encontrado en la placenta de los pacientes con SAF títulos elevados y conllevan también a un infarto placentario extenso. Va a inhibir la proliferación del trofoblasto y evita, eh, obviamente, al estar presente, va a disminuir el flujo por la proliferación por el problema trombótico que va a haber ese nivel en las arterias espirales que se encuentran en la placenta. Ahora, ¿cuál es la prevalencia real de los anticuerpos antifosfolípidos? Y eso es justamente algo que ustedes deben de saber. Los anticuerpos antifosfolípidos, así como los anticuerpos antinucleares, así como el factor reumatoideo, pueden estar presentes en la población general, ¿sí? Y no por ende van a ser la enfermedad. Entonces, tal vez por eso en estos estudios de COVID-19 encontraron en los pacientes anticuerpos antifosfolípidos presentes, pero tal vez por eso no quiere decir que los pacientes hayan hecho el COVID por los anticuerpos antifosfolípidos, porque estos también pueden aparecer en la población general. Como ven, en el 10% de los pacientes que han donado sangre van a haber anticuerpos antifosfolípidos presentes, como anticardiolipina, 1% anticoagulante lúpico. Y miren, la prevalencia de los anticuerpos antifosfolípidos puede llegar a ser hasta del 30% de pacientes con LES. ¿Sí? O sea, es un porcentaje alto. Hasta el 50% en otras con las genopatías. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le pido anticuerpos antifosfolípidos a una mujer que ha tenido complicaciones obstétricas, por ejemplo, parto pretérmino, amenaza de aborto, etc., voy a encontrar que podrían estar en hasta el 6% de estas complicaciones obstétricas. Van a aparecer en el 10% de pacientes con trombosis venosas, el 11% en pacientes con infarto agudo de miocardio, hasta un 17% de pacientes con infartos cerebrales menores de 50 años. Pero no quiere decir que los anticuerpos antifosfolípidos sean los culpables, ojo, porque vamos a ver que en la mayoría de los pacientes que tienen infartos o que tienen trombosis, tienen otros factores de riesgo, más importantes inclusive, que los anticuerpos antifosfolípidos para la aparición de estos eventos trombóticos. ¿Sí? Eh, y como les digo, ¿no? Los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos y son completamente asintomáticos, ¿sí? Eh, Usualmente salen positivos, o sea, no se hacen como screening, pero sí, por ejemplo, se los debería hacer en pacientes en los cuales
se identifican, pues, si yo tengo, por ejemplo, una paciente con un LES, con AR, se los podría pedir para hacer una evaluación de otras colagenopatías, en pacientes mujeres que tienen abortos tempranos, o inclusive pacientes con falsos positivos a BRDL, pero que tengan algunas manifestaciones clínicas que les voy a mencionar más adelante. ¿Por qué BDRL? Ustedes saben que el BDRL es una prueba para sífilis. Es por un tema de cómo se toma la muestra y cómo se procesa la muestra de los anticuerpos antifosfolípidos. El primero de ellos fue el anticoagulante lúpico, el que se encontró. Es más por un tema de cómo se procesa la muestra que sale positivo a BDRL. ¿Sí? Ambas se procesan similar. Tanto así de que la historia de los anticuerpos antifosfolípidos justamente se pensaba de que tenía que ver con la sífilis. Empezaron a ver pacientes mujeres que tenían abortos, pensaban que era por sífilis y encontraban, digamos, pruebas positivas al BDRL. Y al final no había sido por sífilis, sino encontraron que había un anticoagulante en pacientes con LES. Y por eso le pusieron anticoagulante lúpico, pero que después, posteriormente, no, no era por LES. Pero ya quedó el nombre así. Sí, no se puede hacer nada al respecto, es por un tema histórico. Pero no es que el anticoagulante lúpico sea exclusivo del LES, no, es así. Muy bien, entre las manifestaciones clínicas a nivel arterial, hay infartos cerebrales, ataques isquémicos transitorios, son los más frecuentes, a nivel venoso, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, ya saben, abortos después de las 10 semanas de gestación, ¿sí? Muy bien. El diagnóstico. Siempre pensarlo en paciente joven que tuviera algún evento trombótico o un infarto cerebral o un infarto agudo de miocardio. Siempre pensarlo. Una persona joven, sin muchos factores de riesgo, que me haga un infarto de miocardio, qué raro. Que haga un infarto cerebral, qué raro. Pensar ahí en SAF. Yo tuve una pacientita de 20 años que le dio coronavirus. Yo la vi cuando estaba en el hospital, atendiendo a mis pacientes con COVID-19. Felizmente ella era una portadora sintomática. El tema es de que esta chica ingresa por convulsiones, ¿sí? Entonces, una chica de 23 años con convulsiones por primera vez, ustedes deben saber, y si no, les digo que una persona que convulsiona por primera vez, pasado los 20 años, es cualquier otra cosa menos epilepsia. Lo más probable es que sea secundario. ¿Sí? Entonces le pedimos una tomografía y en la tomografía había a nivel temporooccipital, había una zona de un ACV previo, ¿sí? No era un ACV de nuevo, era un ACV previo, había cierta atrofia subcortical. Entonces, qué raro, una chica joven con un ACV. Se le hizo un electroencefalograma y por ahí era el punto epileptógeno y obviamente al hacerle su panel de SAF había sido un SAF. Era una chica con SAF que había hecho un ACV y después nos hizo una epilepsia secundaria. Entonces, siempre sospechar. Van a haber otros hallazgos, por ejemplo, está el livedo reticulares. Yo lo vi una vez, he visto una paciente con SAF que acude a consulta por estas lesiones. Eh, Ahí van a haber síntomas de otras colagenopatías y esto es un dato. En pacientes que tienen un aumento del tiempo de tromboplastina o plaquetopenia leve, muchos de estos pacientes que no tenían otra causa que pudiera justificar esto, al final habían salido positivos sus anticuerpos antifosfolípidos. Otras manifestaciones, como ven, un tromboembolismo pulmonar, obviamente va a haber una trombosis a nivel de los vasos pulmonares, lo cual va a conllevar una disnea súbita y un riesgo de muerte elevado si no hacemos algo al respecto. Esto es un tromboembolismo, esto es una trombosis venosa. No hay tanto cambio de la coloración de la piel, más bien, sí hay cierto cambio, pero es más el edema unilateral, el cual por lo general cuando es venoso no duele y no deja por lo general fovea. En los trombosis arteriales sí hay cambios de coloración, la pierna se torna eritematosa y hay mucho dolor.
¿sí? Acá hay otros síntomas los síntomas de tromboembolismo pulmonar. Y hay otros criterios, hay otras manifestaciones clínicas que no son consignadas en la mayor, dentro de los criterios diagnósticos más conocidos, que son como los de Sapporo o los de Sydney, eh, que son manifestaciones clínicas que nos van a ayudar a pensar en SAF, pero que no son concluyentes, como la trombocitopenia. ¿Qué otra enfermedad produce trombocitopenia? ¿Qué otra colagenopatía produce con trombocitopenia? El LES. Entonces pensaría en LES, pero también lo mencionan en SAF. Puede haber anemia hemolítica. ¿Puede haber anemia hemolítica en LES? También. Va a haber una microangiopatía trombótica renal. Eso lo pensaría como un diagnóstico diferencial si no hubiera otra causa. A nivel de la válvula mitral, puede haber livedo reticularis, puede haber vasculopatía libeloide, que son ulceraciones en piel. Estas son las vasculopatía libeloide, ¿sí? Y esto obviamente son las livedo reticularis, ¿sí? Son manifestaciones que van a aparecer y a veces no tenemos una causa. Puede haber deterioro cognitivo, pero si yo tuviera un deterioro cognitivo agudo, entre comillas, en una persona joven, pues pensaría en un neuroles, ¿sí? Y van a haber algunos cambios, ¿sí? Microangiopáticos, podrían haber inclusive hasta infartos lacunares pequeñitos en pacientes jóvenes. Y qué raro, ¿no? Una persona de 30, 40 años que tenga infartos lacunares, que tengan cambios a nivel de la masa de la sustancia blanca subcortical. Entonces nos hace pensar de que estos cambios microvasculares podrían ser causados por un SAF. Entonces, los criterios diagnósticos tenemos dos. Los criterios de Sydney, que son los más nuevos, se podría decir así. Es un consenso de hace unos 10, el 2011, si no me equivoco. Se hizo un consenso en Sydney para, pues, de una vez, un comité de expertos que al final, pues, arrojaron estos criterios. Son muy parecidos a los de Sapporo, que son los más comunes, ¿sí? Pero bueno. Entonces, los criterios de Sydney mencionan que tiene que haber un criterio clínico y un criterio de laboratorio. O sea, trombosis y y presencia de alguno de nuestros tres anticuerpos antifosfolípidos, o un aborto, muerte de un feto de más de 10 semanas de gestación y la presencia de alguna de estos anticuerpos, de algunos de estos anticuerpos antifosfolípidos. ¿Sí? Entonces, uno de estos, uno de estos. Y los criterios de Sapporo son muy parecidos, ¿sí? Prácticamente son lo mismo, pero así está en la literatura y hay que conocerlos, ¿sí? Trombosis y alguno de los anticoagulantes lúpicos, creo que tiene que ver con el tiempo. Acá nos ponen semanas. En el otro también nos ponen semanas, eh, pero en realidad son lo mismo. Un criterio clínico, un criterio de laboratorio. Un criterio clínico, un criterio de laboratorio. Presencia de trombosis, presencia de aborto, eh, nacimiento de uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales y un criterio de laboratorio. ¿Sí? Como ven, no es complicado. Lo complicado es pensarlo. Lo complicado es sospechar en SAF. Eso creo yo es lo más complicado. Pero saben, siempre sospéchenlo en una mujer joven, en un varón joven, sin factores de riesgo, ¿sí? Sin factores de riesgo que nos haga un evento trombótico, ¿sí? Y en mujeres con SAF, en mujeres con AR, y que nos hagan, y si nos hacen una ACV, nos hacen un infarto de miocardio, nos hacen una trombosis venosa, sospechar de que también haya un SAF, ¿sí? Muy bien, entonces, el SAF en sí no tiene un tratamiento, ¿sí? Porque el tratamiento lo voy a dar
cuando el paciente tenga trombosis. Y eso ya sería una prevención secundaria. Pero, y obviamente como yo no hago screening de anticuerpos antifosfolípidos, no voy a poder yo identificar aquellos que posiblemente tengan algún riesgo. Es por eso de que la prevención en sí, en general, ya sean pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos o no, es evitar pues cualquier tipo de riesgo de trombosis, o sea, dejar de fumar, bajar de peso, tratamiento de dislipidemias, un control de diabetes y de presión alta. O sea, y eso es lo mismo que en pacientes que no que tengan o no tengan anticuerpos antifosfolípidos. Es mejor dicho, el riesgo es más que todo prevenir el riesgo de trombosis en general, ¿sí? Pero si se agrega un anticuerpo antifosfolípido, el riesgo podría aumentar. ¿Qué tanto podría aumentar? A ver, miren, si yo tengo si yo soy una persona asintomática, sin factores de riesgo, con anticuerpo antifosfolípido, el riesgo de que yo haga una trombosis espontánea es menos del 1%. Entonces, a estos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos, en realidad no hay que hacerle ningún tipo de seguimiento. Pero si yo tengo un paciente con anticuerpo antifosfolípido que tuviera factores de riesgo, entonces sí habría que modificarlos. Lamentablemente, cuando tengo un paciente que viene por trombosis venosa profunda, por una ACV, por un infarto agudo de miocardio, estos pacientes tienen otro factor de riesgo. O son obesos, o son diabéticos, o tienen dislipidemias. Entonces no sabríamos muy bien por qué fue la trombosis, si fue por el SAF o fue por el SAF más su presencia de factores de riesgo. ¿Sí? Es por eso de que en aquellos pacientes con factores de riesgo podríamos dar algún tipo de profilaxis. Lamentablemente se empezaba a dar aspirina, ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, pero pues no hay mucha evidencia. Sí, no hay mucha evidencia. Y miren, y si yo tuviera anticuerpos antifosfolípidos y cualquier otra genopatía, miren, menos del 1%, ya mi riesgo aumenta a un 5%. ¿Ven? Eh, Ahora, si ya me dio trombosis, ¿sí? Si yo ya tengo SAF, o sea, si ya tuve trombosis y después de la trombosis me diagnostican SAF, entonces yo tengo que tratar la trombosis, ¿sí? Y para la trombosis venosa profunda, nosotros tenemos que anticoagular a los pacientes. Inicialmente usamos heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina, a dosis de 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas para anticoagular. Posteriormente, al cuarto día de inicio de enoxaparina, vamos a dar warfarina, que es un antagonista de vitamina K, y para mantener un INR entre 2, que son las dosis anticoagulantes de la warfarina. Muy bien. Y lo doy, si es por trombosis venosa profunda de miembro inferior, eh, lo doy por 6 meses. Si es un paciente con tromboembolismo pulmonar, la anticoagulación va a ser por 1 año. Después de la duración del tratamiento, tengo que reevaluar a mi paciente a ver si ya no tiene trombos. Y en aquellos pacientes con factores de riesgo altos o con anticuerpos antifosfolípidos persistentes, algunos mencionan mejor no suspenderles la anticoagulación. Eh, bueno, en tromboembolismo, siempre la warfarina va a ser de elección. Eh, y obviamente, terapia antitrombótica dual en aquellos con grandes factores de riesgo. Ahora, ¿existe trombosis en pacientes con SAF a pesar de uso de warfarina? Lamentablemente sí, sí hay. Entonces, en estos casos se ha visto que la unión de aspirina con hidroxicloroquina y las estatinas y heparinas de bajo peso molecular podrían ser una opción. Lamentablemente, los anticoagulantes no dependientes de vitamina K, o también llamados anticoagulantes directos, como apixaban, rivaroxaban, dabigatran, no han demostrado un beneficio y no existen
literatura que recomienden su uso en trombosis venosa profunda por SAF. Ojo, por SAF. Cuando es trombosis venosa profunda por, eh, por, por factores de riesgo, sí, ahí yo puedo dar. Y esta entidad que se llama SAF catastrófico, como su mismo nombre lo dice, es una entidad que produce falla renal aguda, produce ARTS, produce hemorragia alveolar, encefalopatía, hemorragia suprarrenal. Se va a sospechar en aquella persona que, por ejemplo, tiene trombosis venosa profunda, tiene tromboembolismo pulmonar, tiene un ACV, o sea, está produciendo trombos por todos lados. Lamentablemente, el diagnóstico diferencial de este SAF catastrófico es muy amplio. Podría producirse por una microangiopatía trombótica, por una púrpura trombocitopénica trombótica, por un CID, una coagulación intravascular diseminada. Entonces, ante un paciente con sospecha de un SAF catastrófico, tengo que dejarle anticoagulantes, corticoides, inmunoglobulina, plasmaféresis, prácticamente le puedo dar, tengo que dar con todo este paciente, si no, el riesgo de muerte es muy elevado. Ahora, en caso yo tuviera una mujer que ha presentado los abortos por ejemplo, tuvo dos, tres abortos y tiene un anticuerpo antifosfolipio positivo, o sea, ya tengo diagnóstico de SAF obstétrico, entonces a la mujer que quiere salir embarazada, tengo que dejarle tratamiento preventivo, ¿sí? Preventivo. Uno de los medicamentos que más se usan como antiagregante plaquetario es la aspirina, el ácido acetil salicílico, y va muy bien, ¿sí? En algunos casos en los cuales haya, digamos, en el que, por ejemplo, haya una mujer que ya ha dado a luz con SAF, tengo que dejarle heparina de bajo peso molecular 6 semanas postparto, porque es ahí donde aparecen la mayor cantidad de trombosis. Sí, y ojo, en mujeres embarazadas, independiente de historia de embarazos, también. Muchas veces hay algunas mujeres que tienen LES, salen embarazadas, y a una mujer que tiene lupus y sale embarazada, yo tengo que dosarle anticuerpos antifosfolípidos. Si estos salen positivos, sí o sí le tengo que dejar antiagregantes plaquetarios como prevención. ¿Sí? Ahora, más allá de la anticoagulación, eh, hay manifestaciones no trombóticas como nefropatía o microtrombos que van a aparecer a pesar de la anticoagulación. Eh, no todo es anticoagulación en SAF. En aquellas pacientes que tienen plaquetas mayores a 50.000, no van a requerir un tratamiento. Y en aquellos pacientes que hacen, por ejemplo, ya plaquetopenia o una PTI, ahí le podría dejar corticoides y inmunoglobulinas si las plaquetas bajan menos de 20.000. Y si hubiera una anemia hemolítica como manifestación de SAF, pues los corticoides también ayudan mucho. Esto es un resumen de los tratamientos disponibles que hay. Los pueden leer en sus casas tranquilamente. Acá mencionan aspirina, hidroxicloroquina en algunos casos, estatinas en otros. Muy bien. Bien, chicos, estamos justo a tiempo. Gracias por su atención y escucho sus preguntas. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Estudien bastante. Al delegado, por favor, le voy a enviar el PDF de la clase y el PDF de de fisiopatología del SAF. ¿Sí?
Muy bien, chicos, eso sería todo. Y ya nos estaríamos viendo con mi grupo de práctica el día lunes. Gracias, doctor. Ya nos vemos.